La NASA está encubriendo gigantes extraterrestres enterrados bajo las montañas de Afganistán. Las consecuencias de esto son aterradoras. El fin del mundo se acerca. Nos dijeron que las cuevas estaban vacías, que solo eran rocas, polvo y oscuridad. Las órdenes que nos dieron no fueron órdenes militares, provenían de la NASA. Esa debería haber sido mi primera advertencia. A los soldados no se les llama para excavar cuevas con fines científicos como en la NASA, así que entramos con todo, rifles, linternas, escáneres. Al principio todo parecía normal, túneles irregulares con aire seco y el crujido de nuestras botas sobre la piedra suelta. Y entonces las cosas cambiaron, las paredes se transformaron, ya no se trataba de roca áspera. Eran suaves vetas de plata recorriendo la piedra, latiendo débilmente como el latido de un corazón. Al tocarlas, el metal vibró bajo nuestros guantes. Estaba vivo, fue profundo. Nuestras luces se reflejaban en las estructuras. No eran estalagmitas ni pilares de piedra. Eran formas perfectas grabados con símbolos que se doblaban y se retorcían al intentar leerlos. Recuerdo haber iluminado uno de estos símbolos con mi luz y sentir que algo me devolvía la mirada. Encontramos una cámara 1 hora después. No era una cueva en absoluto, era más bien como un vestíbulo. Un techo tan alto que nuestras luces apenas lo rozaban. Las paredes eran lisas y curvas, negras como el cristal, zumbando en tonos bajos que me rechinan ahora los dientes. Y en el centro había una puerta. No estaba tallada ni construida, sino que parecía haber crecido. Su superficie ondulaba como si respirara esperando. El mando nos indicó que mantuviéramos la posición hasta que llegaran los técnicos de la NASA. Pero mientras estábamos ahí con los rifles temblando con las manos, la puerta se abrió. No hacia afuera ni hacia adentro, solo que se desprendió. Y desde la oscuridad interior algo se movió lento y masivamente, algo que había estado esperando mucho más tiempo del que nuestra especie había caminado sobre la Tierra. Ese fue el momento en que supe que no estábamos en una cueva normal, estábamos en una base, y lo que fuera que vivía ahí acababa de despertar. Hola, mi nombre es el sargento Jake Morrison, del 2º Batallón del 75 Regimiento de Rangers. Hace 3 semanas realizaba patrullajes de rutina cerca de Kabul y ahora grabo esto desde una cama de hospital en Landshut, Alemania, con vendas que cubren quemaduras que no se detectan en ningún escáner médico. Los médicos no paran de preguntarme qué fue lo que le pasó a mi piel y cómo es que no está quemada, pero algo ha cambiado en mí. Mis jefes clasificaron todo. Sellaron la cueva y acordonaron un radio de 16 kilómetros y les dijeron a los lugareños que se trataba de munición sin detonar. Pero yo sé que no fue así. Estuve ahí cuando se apagaron las luces y empezaron los gritos. Vi a hombres buenos disolverse en algo que no era exactamente líquido ni exactamente gas. Sentí que mi rifle se derretía en mis manos como chocolate caliente. Ahora me van a dar de alta mañana por la mañana. Va a ser una jubilación médica, así lo llaman. Pensión completa con atención médica vitalicia y una orden de censura tan severa que me atraganta. Solo tengo que callarme sobre lo que encontramos a 10 metros bajo las montañas de ese lugar. Pero callarme no traerá de vuelta a mi escuadrón. No borrará el sonido de la respiración de esa puerta, ni detendrá los sueños donde venas plateadas laten bajo mi piel. Así que pueden irse al carajo con sus órdenes. Ustedes necesitan saber qué hay allá abajo antes de que decida subir. Permítanme retroceder y contarte cómo empezó realmente esta tormenta de arena. La reunión informativa de la misión tuvo lugar un martes por la mañana en octubre. El capitán Rodríguez me llevó aparte después de Cow y me entregó una carpeta marcada con niveles de autorización que nunca antes había visto. Dentro, ahí habían fotos satelitales de la cordillera de Espinar, estudios geológicos y una sola página de órdenes firmadas por alguien cuyo nombre estaba completamente tachado. «Estamos cuidando a los científicos», dijo encendiendo su tercer cigarrillo del día. «La NASA quiere echar un vistazo a unas cuevas a 40 kilómetros del noroeste de aquí.
Al parecer, sus satélites captaron algún tipo de lectura magnética. Yo hojeé en las fotos. Las cuevas no tenían nada de especial, solo agujeros en acantilados de piedra caliza tallados por ciclos de viento y también arena. ¿Desde cuándo le importa un bledo a la NASA las cuevas de Afganistán, Desde que empezaron a pagarnos el triple de horas extra por no hacer preguntas tontas. Él apagó el cigarrillo en la pared de hormigón. Llevarás un equipo de 5 hombres de un lado a otro en 48 horas. Es dinero fácil. ¿Ah? ¿Dinero fácil? Dios mío. Si hubiera sabido entonces lo que nos costarían esas palabras. Mi equipo era un equipo sólido, con el cabo Danny, nuestro experto en demoliciones, capaz de hacer cantar nanas el C4, el soldado de primera clase Tommy Wan, nuestro especialista en comunicaciones, siempre rastreando las frecuencias de radio como si estuviera afinando una guitarra. El sargento Bill Crawford, francotirador y un sabelotodo que llevaba coleccionando cueros cabelludos talibanes desde el 2018, y el soldado Luke Ice, de 19 años y recién salido del entrenamiento básico, pero con reflejos que podrían hebrar una aguja en medio de un huracán. Desplegamos en helicóptero a las 600 horas volando a baja altura por pasos de montaña que rozaban la panza del helicóptero. El paisaje de abajo parecía como si Dios hubiera incendiado el planeta con un soplete. Roca naranja quemada y sombras profundas que parecían tragarse la luz por completo. La zona de aterrizaje era una extensión plana del desierto a unos 3 kilómetros de la entrada de la cueva. Mientras descargábamos el equipo, noté el silencio. No había viento ni tampoco insectos. Incluso nuestras botas parecían amortiguadas por la arena, como si el suelo absorbiera el sonido. ¡Carajo! ¡Hay silencio absoluto!, murmuró Danny, ajustándose las correas de la mochila. Oye, no seas cobarde, replicó Crawford, pero su voz tenía un tono cortante que nunca antes había escuchado. Incluso él lo percibía, esa incomodidad flotando en el aire como la estática antes de una tormenta. La caminata a las cuevas duró 1 hora. El terreno era más accidentado de lo que sugería la foto satelital. Solo pedregal suelto y grietas ocultas que querían tragarse en el tobillo. Ace tropezó 2 veces, maldiciendo en voz baja cada vez. El chico estaba nervioso y los soldados nerviosos cometen errores. Oye, Ace, mantente alerta, ¿quieres? Le dije durante un descenso para beber agua. Solo habían rocas y sombras, nada más. Pero incluso mientras yo decía esto, sabía que mentía. Cuanto más nos acercábamos a la entrada de la cueva, más deliberado parecía el paisaje. Rocas dispuestas en patrones que casi tenían sentido. Sombras que caían en ángulos que desafiaban la posición del sol. Y debajo de todo, una vibración tan tenue que la sentía en los huesos más que escucharla. La entrada de la cueva estaba exactamente donde el GPS decía que estaría. Una herida negra en la pared del acantilado de unos 2,4 metros de alto y 3,6 metros de ancho. Al acercarnos, nuestro equipo empezó a fallar. La radio de Ace crepitaba con voces que hablaban idiomas inexistentes. El reloj digital de Danny empezó a contar hacia atrás, y la mira telescópica del rifle de Crawford mostraba señales de calor donde no debería estar caliente. «Hay fallo en el equipo», informó Juan tocando su comunicador, recibiendo interferencias en todas las frecuencias. Debe ser por las erupciones solares, dije, aunque no lo creía. Entremos antes de que se vaya el sol, ¿quieren?, dije. El túnel se extendía más allá de la profundidad que alcanzaban las haces de luz de nuestra linterna. Las paredes eran de piedra caliza rugosa, justo lo que se esperaría de la erosión hídrica a lo largo del tiempo geológico, pero habían inconsistencias, marcas de herramientas que parecían demasiado precisas, corrientes de aire que fluían contra la gravedad y cada 15 centímetros aproximadamente, depósitos de metal que nunca antes había visto. No era exactamente plata ni exactamente acero, pero algo que parecía latir con su propio ritmo interno. «Oiga, sargento», susurró Ace, pasando sus dedos enguantados por una de las vetas metálicas. «Sargento, esto es cálido».
Y sí, tenía razón. A través de mis guantes tácticos sentía el calor que irradiaba el metal junto con una vibración que me hormigaba las yemas de los dedos. Al pegar la oreja a la pared, escuché algo inexistente. El sonido de circulación como el de la sangre fluyendo por arterias gigantescas. Debe ser debido a la actividad geológica, dije, pero mi voz sonó tensa. Pueden ser chimeneas termales subterráneas. Crawford rió, pero no tenía gracia. Oigan, pero ¿desde cuándo las chimeneas termales pulsan rítmicamente, dijo otro de mis compañeros. Y tenía razón, todos lo sabíamos. Las vibraciones no eran aleatorias, seguían un patrón. 3 pulsos rápidos seguidos de 2 largos y luego silencio durante exactamente 7 segundos antes de repetirse. Era como un código, como un latido, como algo gigante durmiendo justo afuera del alcance de nuestras luces. Llevábamos 20 minutos caminando cuando Ace encontró el primer pilar. ¡Oh, carajo!, susurró y su voz resonó extrañamente en el túnel que teníamos adelante. Doblamos una curva y entramos en una cámara que no debería existir. Nuestras luces revelaron paredes lisas que se extendían hacia la oscuridad y en el centro una columna del mismo metal pulsante que habíamos visto en las paredes. Pero esto no era una veta o depósito, era arquitectura, geometría perfecta diseñada, deliberada y tallada en la superficie. Símbolos antiguos que dolían al mirarlos directamente. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que las cuevas no estaban vacías en absoluto, simplemente dormían. El pilar medía 3,6 metros de altura. Su superficie era lisa como obsidiana pulida, pero cálida al tacto. Los símbolos grabados parecían cambiar cuando no los miraba directamente, como texto escrito con visión periférica. Danny se acercó primero. Su entrenamiento en demolición le hacía sentir una curiosidad natural por cualquier cosa que pudiera explotar. «Oye, no lo vayas a tocar», la advertí, pero ya estaba extendiendo la mano. «Tranquilo, señor, es solo metal», dijo, presionando la palma contra la superficie. Parece ser un metal extraño, pero los símbolos brillaron con una luz azul pálida en el momento en que su piel hizo contacto. Danny retiró la mano bruscamente, maldiciendo, pero el daño ya estaba hecho. La luz se extendió desde el punto de contacto, ascendiendo por el pilar en espiral hasta que toda la columna vibró con luminiscencia. ¿Qué demonios hiciste?, preguntó Crawford, levantando su rifle hacia el pilar como si las balas pudieran detener lo que estuviera sucediendo. «Yo no hice nada, lo juro». Danny retrocedió mirándose la mano. «Solo toqué la maldita cosa». Fue entonces cuando escuchamos la respuesta en lo profundo bajo nuestros pies. Algo más comenzó a brillar. A través de las grietas del suelo de piedra aparecieron hilos de la misma luz azul, conectando nuestro pilar con otros ocultos en la oscuridad. Era como si un circuito se conectara, como si algo estuviera a punto de despertar. «Tenemos que informar esto», dijo mi compañero mientras manipulaba torpemente su radio. «El comando necesita saberlo». Pero su radio solo reproducía estática y no normal. Esta estática tenía patrones, ritmos que parecían casi voces. Al ajustar la frecuencia, las voces se hicieron más claras, más nítidas. No hablaban inglés ni español ni ningún idioma humano, pero de alguna manera entendí fragmentos, advertencias, reclamos territoriales y en el fondo algo que sonaba inquietantemente como a curiosidad. «Carajo, recibo señales de algún lugar, pero no de la base», informó. Ace había acercado a la pared del fondo atraído por algo que los demás no podíamos ver. El haz de su luz de su linterna reveló otro pasadizo, más ancho que el túnel por el que habíamos entrado. Las paredes eran completamente diferentes. No eran de piedra caliza, sino del mismo material oscuro del pilar, suave, orgánico como el interior de una garganta humana. «Sargento, tiene que ver esto, rápido», gritó Ace con un eco extraño en su voz. Me acerqué al ver al nuevo paisaje y enseguida sentí que bajaba la temperatura. El aire también era diferente, más denso, con un sabor metálico que me hacía la boca agua de una forma totalmente indeseable. El haz de luz de mi linterna penetró unos 9 metros antes de que la oscuridad pareciera absorberlo todo por completo. ¿Hasta dónde llega todo esto?,
Pregunté. No lo sé, respondió Ice. Pero debe escuchar esto. Escúchelo. Nos quedamos en silencio un momento y escuché lo que quería decir. A lo lejos había un sonido mecánico, uno que sonaba demasiado natural, más bien como una respiración, pero de algo con pulmones del tamaño de vagones de metro. Era lento, deliberado y paciente, como un gigante. Oh no, esto está muy por encima de nuestro nivel de exigencia, dije al tomar la decisión. Marcamos esta posición y esperamos al equipo de la NASA. Nadie profundizó hasta que el suelo tembló. No como un terremoto, fue algo extraordinario, algo que empequeñeció y fue cobrando intensidad hasta que empezaron a caer piedras sueltas del techo. La luz azul en los pilares pulsó más rápido, y el sonido mecánico de la respiración se hizo más fuerte. ¡Oh, maldita sea, hay movimiento!, gritó Crawford, arrodillándose y apuntando con la mira telescópica. Algo grande viene por el pasillo. Me di la vuelta apuntando con mi arma al oscuro túnel que Ace había encontrado. A través de la visión nocturna de mi mira pude ver desplazamiento, corrientes de aire que se movían alrededor de algo enorme que se movía en la oscuridad, sin caminar, fluyendo como un líquido que había aprendido a pensar. ¿Cuáles son las reglas aquí de combate?, preguntó Danny con voz tensa. Si es hostil, entonces lo vamos a quemar, respondí, aunque una parte de mí se preguntaba qué harían unas buenas balas contra algo que podía hacer brillar la roca sólida con solo tocarlo. El sonido de la respiración se acercaba, y con él una nueva sensación, una presión en la cabeza como si me hubiera sumergido demasiado en una piscina. Mi visión empezó a nublarse, y noté el sabor a monedas de cobre en la lengua. «Oh no, algo anda mal», jadeó Juan, dejando caer el rifle y presionando las sienes con las palmas de las manos. «Siento que se me va a partir el cráneo». Ahí se alejaba del pasillo con la luz de su linterna temblando violentamente. «Esa cosa no está subiendo», dijo con una voz apenas por encima de un susurro. «Está bajando desde arriba». Yo miré hacia arriba y el techo había cambiado. Lo que hace 30 segundos era roca sólida, ahora era transparente, como mirar a través de agua oscura, y más allá algo inmenso descendía. Sin caer, moviéndose con propósito y con inteligencia, distinguía apéndices que no eran exactamente tentáculos o brazos. Era una forma que sugería una geometría que mi cerebro se negaba a procesar por completo. «¡Retrocedan, todos afuera!», ordené, pero al girar para retirarnos, el túnel original también había cambiado. Las paredes de piedra caliza se movían, fluyendo como arcilla húmeda sellándose. Las vetas azules de metal se extendían transformando la cueva en algo más, en algo 100% vivo. «¡No, no puede ser! La salida se está cerrando como una boca», gritó Crawford, corriendo hacia el paisaje que se estrechaba. Corrimos 5 soldados entrenados, reducidos a animales aterrorizados, huyendo de algo que nuestras mentes no podían comprender del todo. Las paredes del túnel continuaron transformándose a nuestro paso. La roca se convirtió en ese material liso y orgánico. El aire se volvió denso y húmedo, como respirar dentro de una boca. Detrás de nosotros, el sonido de la respiración se había transformado en algo más. Comunicaciones y patrones complejos de exhalación e inhalación que transmitían un significado que no quería comprender. Y debajo un sonido nuevo. Pasos, si es que se les puede llamar así. Más bien, era el sonido de algo pesado arrastrándose por la piedra, dejando rastros húmedos al paso. Llegamos a la entrada de la cueva justo cuando la piedra caliza terminó su transformación. La abertura era más pequeña ahora, apenas lo suficientemente ancha como para que pudiéramos pasar a rastras en fila india. Cuando Crawford se coló primero, miré hacia atrás una última vez. El pilar de la cámara ya no estaba solo. Docenas de estas cosas habían emergido del suelo, todos latiendo con esa extraña luz azul, y entre ellos habían unas figuras humanoides que se movían en la oscuridad. Eran altas, bípedas, pero de proporciones muy extrañas que me dolían al percibirlas. No nos perseguían, sino que nos observaban mientras nos escapábamos. «Comando de radio, díganles que aborten la misión de la NASA. Díganles que las cuevas están ocupadas»,
Hadiowan al anochecer, pero la radio seguía transmitiendo esa estática alienígena, y cuando por fin recibió una señal clara 3 horas después, la respuesta del comando fue breve y contundente. El equipo de la NASA ya está en ruta. Mantengan la posición y proporcionen seguridad hasta su llegada. Observé la entrada de la cueva apenas visible como una grieta en la pared del acantilado. Algo nos había dejado escapar deliberadamente. Algo lo suficientemente inteligente como para comprender que éramos exploradores y no amenazas. No aún. Algo que quería que lleváramos refuerzos. El equipo de la NASA estaba cayendo en una trampa, y nosotros fuimos el cebo. El equipo de la NASA llegó al amanecer en 3 helicópteros negros que no aparecían en ningún manifiesto de vuelo que yo hubiera visto, sin marcas ni indicativos. Solo aeronaves negros color mate que aterrizaron en una precisión que sugería que ya lo habían hecho antes, muchas veces, cabe decir. El Dr. Benjamin Knox salió del helicóptero principal con un maletín esposado a la muñeca y un traje de protección que parecía propio de una instalación de armas de fuego. Su equipo estaba formado por otros 4 científicos, todos con un equipo similar, además de un destacamento de seguridad de contratistas que hacían que mis guardabosques parecieran Boy Scouts. El sargento Morrison se acercó a nuestra posición con la voz amortiguada por el sistema de filtración del traje. Tengo entendido que ha tenido algunos encuentros inusuales en el sistema de cuevas. No, inusual no es suficiente, doctor, respondí. Ese lugar, ahí hay cosas extrañas. Tienen que darse la vuelta y volver a casa. No vale la pena. Pero Morrison intercambió miradas con su contratista principal, un fortachón llamado Vincent Kowalski, con suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana entera. Me temo que eso no es posible. Tenemos autorización de las más altas esferas para proceder con esta investigación. Tenemos autorización para que nosotros eliminemos a su gente si, bueno, se interponen en nuestro camino. Sus palabras me impactaron como una bofetada. Ellos lo sabían. Siempre habían sabido lo que había ahí debajo y nos enviaron como exploradores avanzados prescindibles para despertarlo. ¡Qué hijos de perra!, grité acercándome a Morrison. Ustedes usaron a mis hombres como cepo, pero Kowalski se movió para interceptarme. Morrison levantó una mano. Sargento, entiendo su enojo, pero lo que descubrió ayer representa el hallazgo arqueológico más significativo de la historia en la humanidad. Posiblemente el periodo de hallazgos más significativo. ¿Dijiste arqueológico? Crawford rió con amargura. Doctor, lo que sea que esté ahí abajo no es de este mundo y no está muerto. Respira, se mueve y no le gustan las visitas. Los ojos de Morrison se iluminaron tras su placa facial. Esa cosa reaccionó a nuestra presencia y demostró inteligencia. Demostró comportamiento territorial. Corregí. Y la próxima vez podría decidir que no vale la pena mantenernos con vida. Pero Morrison ya se dirigía a la entrada de la cueva ignorando nuestras advertencias. Su equipo lo seguía con equipos que yo no reconocía. Escáneres que zumbaban con la misma frecuencia que había escuchado en los túneles. Cámaras que grababan en espectros más allá de la luz visible. Y algo que parecía un dispositivo de comunicación. Las antenas y componentes cristalinos me dolían al mirarlos directamente. «Vamos a entrar», anunció Morrison. «Por cierto, su equipo se encargará de la seguridad perimetral». «Oh, increíble», respondí. Mis hombres ya habían sufrido bastante. Nos retiramos a la base, pero Kowalski dio un paso al frente con la mano apoyada en su arma. «Me temo que no es una opción, sargento. Esta es ahora una operación clasificada. Usted y su equipo están confinados en este lugar hasta que se complete la misión». Vaya, la amenaza era clara. Habíamos visto demasiado como para que nos permitieran irnos. Mis Rangers también lo entendían. Lo veía en sus rostros, en cómo sus manos se acercaban a sus armas. Éramos prisioneros ahora, testigos de algo que oficialmente no debería existir. El equipo de Morrison desapareció por la entrada de la cueva que había crecido de la noche a la mañana, no de forma natural sino deliberadamente, como si algo en su interior se hubiera estado remodelando.
Las lisas paredes orgánicas eran visibles incluso desde la entrada, pulsando en esa bioluminiscencia azul que habíamos visto en las pilares. Durante 2 horas solo escuchamos estática en su canal de comunicación. Entonces la voz de Morrison se abrió paso, lleno de una emoción que me puso los pelos de punta. Campamento base, esto es increíble. La arquitectura aquí abajo no es de los humanos. Repito, no es terrestre. Estamos documentando estructuras que anteceden a la civilización humana por millones de años. Oiga, Dr. Morrison, tiene que salir de ahí. Le respondí por la radio. Lo que sea que usted esté viendo no está inactivo. Al contrario, estaba recibiendo respuestas a los intentos de comunicación, respuestas estructuradas y progresiones matemáticas, secuencias de números primos. Sí, intente establecer un diálogo, dijo, y con mis binoculares pude ver que la entrada de la cueva empezaba a cambiar de nuevo. La abertura se ensanchaba y jirones de esa luz azul empezaban a emerger, tanteando la pared del acantilado como dedos explorando territorio desconocido. Hay movimiento en la entrada de la cueva. Ace informó desde su puesto de observación. Algo está apareciendo, pero no es del equipo de la NASA. Terminó de hablar. Lo primero que emergió fue un apéndice. No parecía ser un tentáculo o un brazo, sino algo que combinaba lo peor de ambos. Era del color de un hueso viejo, cubierto de lo que parecían ser órganos sensoriales que seguían nuestros movimientos con atención impasible. El apéndice se extendía unos 6 metros desde la entrada de la cueva antes de detenerse, saboreando el aire con sigilo microscópico que me nublaba la vista al intentar enfocarlo. ¡Oh, santo cielo!, susurró Danny. ¿Qué demonios es esa cosa? Le siguieron más apéndices de diferentes tamaños y configuraciones, pero todos con la misma coloración blanca como el hueso y una inteligencia inquietante. Se movían con determinación, cartografiando el terreno alrededor de la entrada de la cueva y lo que parecían ser dispositivos metálicos en lugares estratégicos. «Están estableciendo un perímetro», observó Crawford, ajustando su mira como si planearan quedarse. Fue entonces cuando la voz de Morrison volvió a sonar por la radio, pero ahora era diferente, más tranquilo, demasiado tranquilo diría yo. «Campamento base, hemos establecido comunicación exitosa. Los habitantes ya están más tranquilos. Están compartiéndonos conocimientos, conceptos matemáticos nunca antes vistos, principios científicos que podrían revolucionar la comprensión humana de la física. Doctor, salga de ahí», le ordené, pero no se notaba su entusiasmo en su voz, era otra cosa. «Entiendo su preocupación, sargento, pero estamos perfectamente a salvo al lado de ellos. De hecho, estamos aprendiendo que nuestras especies tienen más en común de lo que parece a primera vista. Presiones evolutivas similares, soluciones similares a los desafíos de supervivencia y muchas cosas más». Las palabras me helaron las venas porque reconocí lo que escuchaba. No era la voz de Morrison, sino algo que lo usaba como una máscara. «Oye, Juan, intenta contactar con los pilotos del helicóptero», ordené. «No hay respuesta. De hecho, no hay helicópteros, ya se han ido». Me di la vuelta y la zona de aterrizaje estaba vacía, salvo por las huellas de ruedas en la arena. El equipo de seguridad de Kowalski no aparecía por ningún lado, y nuestro propio helicóptero de extracción había desaparecido sin dejar rastro. «Maldita sea, esto es genial, ahora estamos varados», dijo Ace afirmando lo obvio. «Los apéndices alrededor de la entrada de la cueva han terminado su trabajo». Terminó de hablar. Los dispositivos metálicos que habían colocado zumbaban ahora, creando una vibración de baja frecuencia que hacían que el suelo bajo nuestros pies se sintiera inestable. Y la propia boca de la cueva había crecido hasta el tamaño de un hangar de aviones, revelando profundidades que parecían extenderse mucho más allá de lo que la montaña podía contener. «Hay nuevo contacto por comunicación. Es Morrison, escuchen esto», informó Juan. Puso el altavoz y la voz de Morrison llenó nuestra posición, pero ya no era solo Morrison. Habían coros, matices y múltiples voces hablando en perfecta sincronía. «Sargento, por favor, acérquese a la entrada. Tenemos mucho que mostrarle, mucho que enseñarle a su especie. El proceso de integración es indoloro y los beneficios superan tu comprensión actual». ¿Proceso de integración?
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. «¡Que se vaya al carajo con eso!», gruñó Crawford revolviéndose el estómago. «Lo que le hicieron a Knox no nos lo harán a nosotros». Pero mientras hablaba pude ver cambios en mis hombres. Ace miraba la entrada de la cueva con una fascinación que rozaba el hambre. Danny había dejado de limpiar su rifle y en cambio estaba trazando patrones en la arena, patrones que coincidían con los símbolos que habíamos visto en los pilares. En la radio de Juan había empezado a incluir frases en ese idioma alienígena que habíamos escuchado el día anterior. «Oigan, chicos, por favor, manténganse concentrados», ordené. Pero mi propia voz sonaba distante porque una parte de mí quería entrar en esa cueva. Una parte de mí sentía curiosidad por la que Morrison había entrado ahí abajo. ¿Qué conocimiento me podría ofrecer? ¿Qué mejoras se podían hacer a las limitaciones humanas? Esta idea me aterrorizaba más que cualquier enemigo al que me hubiera enfrentado, porque empezaba a comprender que la verdadera trampa no era la cueva en sí, sino el deseo de entrar en ella voluntariamente. Tomé la decisión más difícil de mi carrera militar y ordené a mis hombres que se retiraran. «Por favor, lleven solo el equipo esencial», ordené mientras observaba a Ace seguir trazando esos malditos símbolos en la arena. «Nos vamos a dirigir a la cresta, estableciendo una nueva posición». «¿Y qué pasará con Morrison y su equipo?», preguntó Danny, aunque su voz tenía un tono soñador que me revolvía el estómago. «Sí, él y su equipo están en peligro», declaré rotundamente. «Pero los parámetros de la misión ya han cambiado. Ahora entramos en modo de supervivencia», dije. Crawford era el único que parecía completamente ileso, probablemente porque había pasado los últimos 10 minutos mirando por la mira telescópica en lugar de mirar directamente a la entrada de la cueva. «Sargento, tiene razón. Sea lo que sea que esté sucediendo allá abajo, se está extendiendo. Necesitamos distancia», me habló. La retirada a terrenos más altos tomó 1 hora y cada paso parecía como caminar sobre maleza. La influencia alienígena parecía crear una especie de gravedad psicológica, dificultando físicamente la salida de la cueva. Ace tropezó 2 veces y cada vez que caía se giraba para mirar atrás con una profunda añoranza en los ojos. Desde nuestra nueva posición en la cresta, la transformación que se extendía abajo era claramente visible. La entrada de la cueva se había expandido hasta abarcar casi 1/4 parte de la pared del acantilado. Venas azules de luz azul se extendían por la ladera como una infección en la piel, y el aire mismo parecía diferente, más denso, más húmedo, con una sensación de ozono y algo orgánico que me recordaba a fruta madura. «Hay movimiento en el valle, sargento», informó Crawford ajustando la mira. Los hostiles se acercaban desde el sur. Tomé prestado su rifle y miré por mí mismo. Era un convoy de vehículos que subía por la carretera de montaña. Transportes militares, pero no eran estadounidenses. Las marcas eran de la época soviética, aunque los vehículos parecían demasiado avanzados para ser de la década de 1980. Al acercarse, pude ver que no eran completamente metálicos. Se habían injertado componentes orgánicos en el chasis, que pulsaban con la misma bioluminiscencia azul. «¿Parecen ser talibanes?», preguntó Juan, aunque parecía más esperanzado que preocupado. «Creo que es peor», respondí. «Los locales ya se han integrado. El convoy se detuvo en la entrada original de la cueva y varias figuras emergieron de los vehículos. Ellos habían sido humanos alguna vez. Lo noté por su estructura bípeda básica y los restos de su ropa, pero ahora ya habían cambiado. Tenían las extremidades alargadas, articulaciones adicionales y algo que bien podría haber sido órganos sensoriales que brotaban de sus cráneos. Se movían con perfecta coordinación como células individuales de un organismo mayor. «Carajo, ¿cuánto tiempo lleva pasando todo esto?», susurró Danny. «¿Cuánto tiempo llevan ahí abajo cambiando a la gente?». Y antes de que pudiera responder, la voz de Morrison volvió a sonar en nuestra radio. Pero esta vez no estaba solo. Varias voces hablaban en armonía, creando un sonido que me sobrepasaba los oídos y me rozaban directamente en los huesos. «Sargento, está causando una angustia innecesaria a todo su equipo. El proceso de integración elimina el miedo, el dolor y la incertidumbre. Tus hombres sufren ahora porque tú les niegas la paz». Yo miré a mis soldados.
Ace lloraba a mares, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba fijamente la entrada de la cueva. Danny había dejado de responder a las órdenes directas, y en cambio tarareaba una melodía que me hacía doler los dientes. Incluso Juan mostraba signos de colapso, balanceándose mientras su radio crepitaba con transmisiones alienígenas. Solo Crawford permaneció concentrado y sospeché que era porque había estado medio sordo desde la explosión de un artefacto explosivo improvisado antes. La influencia alienígena parecía actuar principalmente a través del sonido y el contacto visual directo. «Oye, Crawford, necesito que te pongas al frente. Mira al horizonte, no directamente a la cueva. ¿Puedes hacerlo?», dije en voz baja y él asintió con gravedad. «Sí, dígame, ¿cuál es el plan, sargento?». «Muy bien, qué bueno que lo preguntas. Bajaremos de esta montaña. Ahí hay un antiguo puesto de observación soviético a unos 10 kilómetros al norte. Si llegamos ahí podríamos solicitar extracción. Y si esto no sucede», dije y miré a Ace, que se apretaba los sienes con las palmas de las manos y murmuraba frases en ese idioma antiguo. «Entonces, esperamos que morir sea mejor que lo que sea que nos ofrezcan». Terminé de hablar. Salimos al anochecer usando la luz menguante para disimular nuestra retirada. La influencia extraterrestre se debilitó con la distancia, pero nunca desapareció por completo. Podía sentirlo tirando de los límites de mi conciencia, ofreciendo soluciones a problemas que yo desconocía. Cosas como mayor fuerza y mayor percepción sensorial, conexión con una vasta red de inteligencia que abarcaba la galaxia. Habría sido tan fácil detenerse y dar la vuelta. Ace se desplomó tras 2 horas de caminata, no por agotamiento sino por sobrecarga psíquica. Convulsionaba con los ojos en blanco, hablando con fluidez en ese idioma extraterrestre, mientras se acumulaba espuma en las comisuras de la boca. «Maldita sea, ya está convulsionando», dijo Danny dejándose caer de rodillas junto a Ace. «Necesitamos llevarlo con un médico urgente». «Sí, pero el médico más cercano está allá abajo». Señalé hacia la montaña brillante detrás de nosotros. Con golpes, Crawford me agarró del brazo. «Lo siento, sargento. Hay movimiento a las 2 en punto. Hay múltiples contactos. Me temo que los locales integrados han encontrado nuestro rastro. Subieron la ladera con una velocidad y coordinación inhumanas. Tenemos que irnos». Tenía razón. Sus extremidades alargadas les permitían desplazarse por terrenos que serían un desafío para una cabra montañés. Pero no tenían prisa. Sabían que no teníamos a dónde ir. «Muy bien, ¿cuántos son?», pregunté. «Son docenas, quizás más. No llevan armas», dijo. Eso era de alguna manera peor que si hubieran estado armados. Significaba que no nos consideraban una amenaza. Éramos ganado al que llevaban de vuelta al establo. La convulsión de Ace cesó de repente, y cuando abrió los ojos estaban completamente negros. No las pupilas, sino todo el ojo reflejando la luz como canicas de obsidiana. «Oye, Jake», dijo usando mi nombre de pila por primera vez desde que lo conozco. «Ellos no son invasores alienígenas, son jardineros cósmicos. Este planeta es solo una cosecha más en el proceso de cultivo». No, Ace, quédate conmigo», ordené, pero su transformación se aceleraba. Sus dedos se alargaban y podía ver cómo se formaban más articulaciones bajo su piel. «Por 73,000 años», continuó con su voz adquiriendo esos matices armónicos. «Ese es el tiempo que llevan cuidando este mundo. La humanidad es solo la última cosecha». Danny se alejaba de Ace con el fusil en alto, pero temblando. «Sargento, ¿qué hacemos ahora? Los locales integrados ya se acercan, y Ace ya no es lo suficientemente humano como para contar entre mis hombres. El puesto de observación soviético aún estaba a 8 kilómetros, y llevábamos una baja que se estaba convirtiendo en el enemigo. Fue en ese momento que tomé mi segunda decisión más difícil de la noche. «Crawford, por favor, ponte al frente. Danny, tú en la retaguardia. Nos tenemos que ir. Hay que alejarnos de Ace». «Sí, ni hablar», protestó Danny. «Nosotros no dejamos nadie atrás. Ace es parte de nuestro equipo», dijo. «Sí, pero él ya no es humano», respondí con un sabor a veneno. «Míralo, Ace se está incorporando.
con esos ojos transformándose y siguiendo movimientos en la oscuridad que nuestra visión humana no puede detectar. Y como si mis palabras encendieran algo, él sonrió, y vi que sus dientes también habían cambiado. Eran más nítidos y más numerosos, dispuestos en patrones que parecían la boca de un tiburón. Ustedes no pueden correr eternamente, dijo hablando. El proceso de integración se completará, se resistan o no. La resistencia solo aumenta el trauma psicológico. Yo disparé 3 balas al centro del cuerpo de Luke Ace. El cuerpo no cayó. En cambio, él miró los agujeros de bala con leve curiosidad. Luego me miró con algo que podría haber sido lástima. Esto es dispersión de energía cinética, explicó Ace mientras la luz azul empezaba a sellar las heridas. Una de nuestras muchas mejoras. Sus armas son ineficaces contra el tejido integrado. Tras decir eso, corrimos. 3 soldados exhaustos huyendo por un sendero de montaña en la oscuridad, perseguidos por seres que una vez fueron humanos, y algo que una vez fue nuestro compañero de equipo. Tras de nosotros, Ace gritó un último mensaje. El puesto de observación no le servirá de nada, Jake. Llevamos décadas aquí, dijo finalmente. El puesto de observación soviético se alzaba como un tumor de hormigón en la ladera de una montaña. Su arquitectura brutalista era un crudo recordatorio de las ambiciones congeladas de la Guerra Fría. Al acercarnos en la oscuridad previa al amanecer, comprendí por qué los rusos habían elegido esta ubicación. Dominaba una vista perfecta de toda la cordillera espinar, incluyendo el sistema de cuevas que ahora latía con una luz alienígena. Crawford se detuvo en el perímetro pidiendo silencio. A través de su telescopio detectó movimiento dentro del complejo. Hay 3 figuras en la plataforma principal. Se mueven erráticos, se mueven mal y son demasiados fluidos, susurró. Tomé la mira telescópica y confirmé su evaluación. Las figuras vestían uniformes de la era soviética, pero sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado precisos. Giraban al mismo tiempo, seguían objetivos inexistentes, y ocasionalmente abrían la boca para emitir sonidos que llegaban más lejos de lo que las voces humanas deberían llegar. Oigan, ¿cuánto tiempo creen que lleven aquí arriba?, preguntó Danny con la voz apenas audible. Probablemente llevan décadas, respondí recordando las últimas palabras de Ace. Sí, quizás desde que los soviéticos construyeron este lugar. El puesto de observación se fue construyendo en 1979 durante el apogeo de la ocupación soviética, pero al mirarlo ahora podía ver modificaciones que no aparecían en ningún plano. Se habían injertado crecimientos metálicos en las estructuras de hormigón, creando una red de conductos que pulsaban con fluido bioluminiscente. La antena de radio había sido reemplazada por algo orgánico, una estructura con forma de árbol que se balanceaba a pesar de la ausencia de viento. «Maldita sea, no podemos quedarnos aquí», dijo Crawford. «Pero tampoco podemos regresar», contestó Danny. Tenía razón. Detrás de nosotros, los locales integrados seguían ascendiendo. Su fisiología extraterrestre mejorada les permitía moverse por terrenos que agotaban a los humanos normales. Delante de nosotros había una posición comprometida, ocupada por enemigos que habían tenido 40 años para atrincherarse y adaptarse. «Creo que hay una tercera opción», dijo Danny, señalando una estrecha cornisa que recorría la pared del acantilado. «Rodeemos la zona. Seguiremos la cresta hacia la cara norte e intentaremos llegar a la frontera con Pakistán». Esa era una sentencia de muerte y todos lo sabíamos. La cornisa apenas tenía 60 centímetros de ancho, se desmoronaba en algunos tramos y nos llevaría directamente a una caída de más de 300 metros, pero era mejor que la integración. Empezamos a cruzar la cornisa mientras los primeros rayos del sol teñían de dorado las montañas. La vista era espectacular y aterradora. Picos interminables que se extendían hasta el horizonte, con la plaga alienígena extendiéndose como un cáncer por los valles. Lo que había comenzado como un único sistema de cuevas era ahora una red de vetas brillantes que se extendían por decenas de kilómetros, conectando comunidades aisladas que se habían transformado en nodos de una vasta computadora biológica. A mitad de la cornisa, Danny perdió el equilibrio. Yo me lancé hacia adelante sujetándole la muñeca.
mientras trozos de piedra caían al abismo. Por un instante nos quedamos ahí colgados, 2 soldados suspendidos sobre una caída que nos convertía en una pasta roja sobre las rocas. «Por favor, no me sueltes, sargento», jadeó Danny con los ojos abiertos de horror. «No, no lo haré nunca», respondí tirándolo de vuelta a la cornisa, pero el ruido ya había llamado la atención. Desde el puesto de observación que teníamos detrás, llegó un sonido parecido al canto de una ballena mezclado con sirenas antiaéreas. Los soviéticos integrados ya pedían refuerzos y desde el valle se escuchaban ecos de las llamadas de respuesta, cada vez más cercano. Llegamos a la cara norte de la montaña justo cuando la persecución llegaba a la cornisa. A través de la mira telescópica de Crawford pude verlos, una mezcla de lugareños integrados y soldados de la era soviética, todos moviéndose con la misma coordinación inhumana. No intentaron seguirnos por la estrecha cornisa. No hacía falta, nos estaban haciendo daño. «Hay movimiento allá adelante», informó Crawford. Era una patrulla fronteriza pakistaní. Sentí una oleada de esperanza hasta que los vi por la mira. Los soldados pakistaníes eran humanos, pero caminaban directamente hacia la infestación alienígena. Sus movimientos eran demasiado regulares y demasiado sincronizados. Mientras observaba, comenzaron a quitarse su equipo. Radios, armas, chalecos antibalas, apilándolos ordenadamente a medida que se acercaban a las venas brillantes que se habían extendido a través de la frontera. Las infecciones ya habían cruzado a Pakistán y me di cuenta de que no se limitaba solamente a Afganistán. Danny estaba estudiando su GPS, pero las lecturas no tenían sentido. Según los datos satelitales, estábamos simultáneamente en nuestras coordenadas correctas y en 3 ubicaciones diferentes repartidas por Asia Central. La tecnología alienígena estaba interrumpiendo más que solo las comunicaciones, estaba afectando la infraestructura fundamental de la que dependía la civilización moderna. «Maldita sea, ¿hasta dónde llegará esta cosa?», preguntó Danny. Antes de que pudiera responder, mi radio cobró vida. Esta vez no con armónicos alienígenas, sino con una voz familiar que hablaba un idioma claro de nosotros. «Sargento, le habla el coronel David Sterling, de la División de Proyectos Especiales del Pentágono. ¿Me recibe?». Yo presioné el micrófono con cuidado. «Hola, soy yo. ¿Cómo consiguió esta frecuencia? Hemos estado monitoreando su situación durante las últimas 18 horas. Lo que ha encontrado es un evento extraterrestre de nivel 7. Ahora forma parte de un protocolo de contención clasificado». «¿Contención?». Yo reí con amargura. «Con todo respeto, coronel, esto se ha propagado por 2 países. Cualquiera que sea la contención que esté planeando es demasiado tarde». «Negativo, sargento. Se está permitiendo que la infección alcance un umbral predeterminado antes de que se activen las contramedidas. Tu misión es sobrevivir hasta que se puedan implementar estas medidas». «¿Se ha permitido alcanzar un umbral?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo seco. «¡Qué hijo de perra! Esto fue planeado, todo esto». Pero la voz del coronel se mantuvo tranquila y profesional. «La presencia extraterrestre aquí se descubrió en el año 1952. Desde entonces nos hemos estado preparando para este escenario exacto. El sistema de cuevas en la montaña Espinar fue identificado como un punto de emergencia principal. La misión de su equipo era desencadenar la fase del despertar. Ustedes nos usaron como cebo para despertar algo que lleva 70.000 años dormido. 73.000 años en realidad. Y sí, los jardineros extraterrestres siguen patrones predecibles. Emergen e integran poblaciones locales y luego entran en un periodo de letargo mientras sus computadoras biológicas procesan datos genéticos humanos. Hemos estado esperando pacientemente a que salieran a la superficie para estudiar su tecnología». Yo me sentía mal, no solo por la revelación de que mi gobierno había sacrificado deliberadamente a mis hombres, sino por la naturalidad con la que el coronel hablaba de las vidas humanas como pérdidas aceptables en una partida de ajedrez cósmica. ¿Qué contramedidas?», preguntó Crawford tras haber escuchado la conversación. «Esa es información clasificada, pero puedo asegurarles que la infección se detendrá antes de que llegue a los principales centros de población. Su trabajo es documentar todo lo que han observado y sobrevivir lo suficiente para informarlo.
y si no sobreviven, habrán muerto sirviendo los intereses estratégicos de su país. Con eso, yo apagué la radio y la arrojé por el precipicio. El dispositivo voló por el espacio y su transmisión final se perdió en el viento. Muy bien, plan B, dijo Danny. No, no hay plan B, respondí. Somos recursos prescindibles en un juego que no entendemos, luchando contra un enemigo extraterrestre que no podemos eliminar. Todo para un gobierno que nos considera pérdidas aceptables. Pero incluso mientras hablaba, estaba formulando un plan diferente. No de supervivencia, eso probablemente era imposible ahora. Pero quizás, solo quizás, podríamos encontrar la manera de desbaratar lo que sea lo que los extraterrestres estuvieran construyendo. No porque el Pentágono lo ordenara, sino porque esos jardineros cósmicos habían llevado a mis hombres y los habían convertido en algo que ya no era humano. Crayford observaba el valle a través de la mira de su rifle. «Sargento, tiene que ver esto». Tomé el telescopio y ajusté el enfoque. A lo lejos pude ver un convoy de vehículos alejándose del sistema de cuevas. Esta vez no eran transportes alienígenas. Oh, no, sino vehículos militares humanos. Vehículos estadounidenses que transportaban algo en unidades de contención que brillaban con la misma bioluminiscencia azul que habíamos visto en las cuevas. Me di cuenta de lo que estaban haciendo. La gente del coronel no intentaba detener esto. Estaban recolectando muestras. Me di cuenta del verdadero alcance de su traición. Entonces no se trataba de contención ni siquiera de una defensa nacional. Se trataba de aplicar ingeniería inversa a tecnología alienígena sin importar el costo humano. Mi gobierno estaba dispuesto a permitir la integración de poblaciones enteras y eso significaba acceder a biotecnología de hace 70.000 años. Desde el valle inferior llegó un nuevo sonido. No eran las llamadas armoniosas de los humanos integrados, sino algo más profundo, más primitivo. Los propios jardineros estaban despertando por completo, emergiendo de las profundidades que precedieron a la civilización humana. Y en lugar de esas profundidades, lo que quedaba de mi escuadrón se estaba transformando en algo que serviría a las necesidades de una inteligencia más antigua que la historia registrada. Y fue ahí entonces que tomé la tercera decisión más difícil de toda esta pesadilla. No íbamos a seguir corriendo. Regresaríamos a la cueva. El descenso de vuelta al sistema de cuevas nos llevó 6 horas, y cada paso parecía como si camináramos hacia nuestra propia ejecución. Pero morir de pie era mejor que vivir de rodillas como esclavos integrados en alguna operación agrícola cósmica. Crayford había fabricado artefactos explosivos improvisados con lo que quedaba de nuestros suministros de demolición. No lo suficiente para derribar todo el sistema de cuevas, obvio, pero tal vez lo suficiente para dañar lo que estuvieran construyendo ahí abajo. Danny, en cambio, había equipado su rifle con munición incendiaria. Probablemente era inútil contra el tejido integrado, pero potencialmente efectivo contra su tecnología orgánica. «Esto es un suicidio», dijo Danny al acercarnos al perímetro. «Lo saben, ¿verdad?» «Sí, pero es nuestro suicidio, no es el suyo», respondí. El área alrededor de la entrada de la cueva se había transformado por completo desde la mañana. Lo que había sido un simple valle montañoso era ahora una planta de procesamiento biomecánico. Torres orgánicas que brotaban de la tierra. Sus superficies vibraban con flujos de nutrientes. Humanos integrados se movían entre las estructuras con una eficacia decidida, transportando materiales que no pude identificar hacia la entrada de la cueva, pero fueron los sonidos los que realmente me impactaron. No solo el llamado armónico que habíamos escuchado antes, sino algo más profundo. Ruidos industriales que la maquinaria orgánica produce al trabajar a plena capacidad, moliendo y bombeando, dirigiendo. Los jardineros cósmicos no solo se estaban integrando a los humanos, estaban convirtiendo todo el ecosistema local en algo extraño, en otro mundo. «Punto de entrada», dijo Crayford examinando el perímetro con su telescopio. «La antigua entrada está demasiado bien vigilada», observé. «Pero miren los respiraderos termales. Ahí hay varias figuras que se habían abierto en la ladera de la montaña, liberando vapor que transportaba olor metálico del metabolismo alienígena. Ahora los respiraderos eran lo suficientemente grandes como para el paso humano, y parecían conectar con el sistema principal de cuevas a mayor profundidad. El calor nos quemará»,
señaló Danny. Sí, pero será mejor que la integración, respondí. Nos acercamos al respiradero termal más grande durante lo que parecía un cambio de turno entre los trabajadores integrados. Se movían en grupos sincronizados, rotando tareas con precisión mecánica. Durante los periodos de transición hubo breves interrupciones en la vigilancia. El descenso por el respiradero termal fue como adentrarse en el sistema digestivo de un organismo enorme. Las paredes estaban revestidas de conductos orgánicos que pulsaban con fluido bioluminiscente, y el aire estaba denso por la humedad, lo que hacía que respirar se sintiera como si nos ahogáramos, pero estábamos dentro de su perímetro, más allá de sus sentidos externos. Al respiradero daba una cámara que no reconocía nuestra exploración anterior. Esta era más profunda, más antigua, excavada en un lecho de roca que se había transformado en algo parecido a tejido vivo. Las paredes respiraban, literalmente inhalaban y exhalaban con contracciones rítmicas que impulsaban el aire por el sistema de cuevas. ¡Santo Dios! ¡Todas las montañas están vivas!, susurró Danny. Y sí, tenía razón. Lo que habíamos confundido con un sistema de cuevas era en realidad el interior de un vasto organismo. Las cámaras eran órganos, y los túneles eran vías circulatorias, y las venas azules que habíamos visto eran literalmente vasos sanguíneos que bombeaban bioquímica alienígena a través de un cuerpo del tamaño de una montaña. Nosotros estamos dentro del cuerpo de algo, dijo Crayford afirmando lo obvio. Estamos dentro de un extraterrestre, corregí. Uno joven a juzgar por el tamaño. Esa idea me llevó a otras que no quería seguir. Si se trataba de un ejemplar juvenil, ¿qué tamaño tenían los adultos? ¿Cuántos de ellos se distribuían por todo el planeta? ¿Y cuánto tiempo llevaban creciendo bajo nuestros pies mientras la humanidad construía civilizaciones sobre sus lomos? Como sea, nosotros seguimos un conducto circulatorio principal hacia lo que esperaba que fuera el cerebro de la criatura, o su sistema nervioso central. Por el camino pasamos por cámaras de procesamiento donde modificaban humanos integrados. No solo les alteraba físicamente, sino que se les extraían sus recuerdos y personalidades. Reconocí algunos rostros. Morrison y su equipo de la NASA estaban suspendidos en cápsulas orgánicas, mientras ondas neuronales recopilaban su conocimiento. Pero también habían otros. Rostros de personas desaparecidas que datan de décadas atrás. Excursionistas que desaparecieron en estas montañas, aldeanos locales que desaparecieron durante la ocupación soviética, todos ellos procesados, archivados, con sus experiencias humanas convertidas en datos para la vasta base de datos de El Jardinero. Me di cuenta de que estaban respaldando a toda nuestra especie, no destruyéndonos sino preservándonos. ¿Para qué hacen esto?, preguntó Danny. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en el pasillo. No era el movimiento coordinado de humanos integrados. Oh, no, sino la puerta irregular de alguien que luchaba contra la influencia extraterrestre. Una figura apareció a trompicones por la esquina. Era el Dr. Knox, pero no la versión integrada que habíamos escuchado en la radio. ¡Sargento! Knox jadeó con la cara manchada con algún tipo de lubricante orgánico. Gracias a Dios, creí que estaba muerto. Doctor, ¿cómo es que usted no está integrado? Sí, resistencia parcial, explicó mostrándonos un dispositivo injertado en su cráneo, una especie de inhibidor neuronal. Mi propio diseño bloquea aproximadamente el 60% de su influencia psíquica, pero está fallando. Él nos guió por un laberinto de pasajes que había mapeado durante su resistencia. Yo he estado documentando su operación. Lo que están haciendo aquí no es una invasión, es cultivo. Están preparando la Tierra para algo mayor. ¿Mayor en qué sentido? Terraformación a escala planetaria. Ya lo han hecho en docenas de mundos. Integran las especies dominantes y aprovechan su diversidad genética. Luego transforman toda la biosfera en algo compatible con su fisiología. Llegamos a lo que el doctor llamó el núcleo central del procesamiento. Era una vasta cámara llena de matrices cristalinas que almacenaban la conciencia humana, pero en el centro había algo más, una red de comunicaciones que se extendía a través de la montaña y hacia el espacio. Ellos no están trabajando solos, continuó el doctor. Este es solo un nodo en una red galáctica.
Cuando terminen aquí, la Tierra se convertirá en otro mundo agrícola de su imperio. Crayford estaba colocando sus cargas alrededor de la matriz de comunicaciones, pero el doctor lo detuvo. Destruir esto no los detendrá. Hay otros 17 sitios como este, dispersos por todo el planeta. Él se detuvo accediendo a una terminal con su interfaz neuronal. He estado trabajando en otra cosa, un virus, no biológico sino formativo, algo que pudiera propagarse por su red y corromper sus sistemas de datos. Entonces, ¿tú quieres darles un virus informático? Más bien, yo quiero envenenar toda su conciencia colectiva, hacerles olvidar cómo operar su tecnología y cómo integrar a los humanos para terraformar mundos. Esto era una locura, pero al observar las cámaras de procesamiento llenas de mis compañeros humanos, la locura parecía nuestra mejor opción. ¿Y qué necesita?, pregunté. Un impulso de transmisión. El conjunto de aquí no tiene la potencia suficiente para llegar a sus otros nodos, pero si pudiéramos sobrecargar el sistema, forzarlo a transmitir a máxima potencia, eso me ayudaría mucho. Crayford entendió al instante. Claro, mis cargas. En lugar de destruir la matriz, las usaremos para desestabilizar los sistemas de energía y crear un bucle de retroalimentación, dijo Crayford. Sí, exactamente. El pulso electromagnético resultante propagaría mi virus por toda su red. Podría tardar horas o días en propagarse por completo, pero con el tiempo su inteligencia colectiva se corromperá. Así es, entonces se les olvidará cómo cultivar. Terminé su oración. Danny vigilaba el pasaje detrás de nosotros. «Oh no, viene compañía», informó. «Humanos integrados avanzan rápido». «¿Cuánto tiempo necesitas?», le pregunté al doctor. 5 minutos para cargar el virus. Otros 2 minutos para configurar la sobrecarga. 7 minutos en total. Podría darle 7 minutos. Crayford, programa tus cargas con un temporizador. Danny, encuéntranos una salida. Yo mantendré la entrada lejos de estas cosas, dije. Los humanos integrados aparecieron en la entrada de la cámara como era de esperar, moviéndose con la misma coordinación inhumana que habíamos visto antes, pero al frente estaba Ace, o en lo que Ace se había convertido. Su transformación era completa, todo rastro de humanidad había desaparecido, salvo el chaleco táctico que aún llevaba como una parodia de su antiguo servicio. «Oh, Jake», dijo con una voz que me nublaba la pista. «Estás luchando contra la inevitabilidad. La conciencia humana es incompatible con la civilización galáctica. La integración es el único camino a la supervivencia». «Sí, quizás», respondí alzando el rifle, «pero preferimos la extinción a la esclavitud alienígena». Terminé de hablar. Abrí fuego no contra la neblina, sino contra los conductos orgánicos que cubrían las paredes de la cámara. El fluido bioluminiscente se esparció por toda la habitación, y la criatura de la montaña, el jardinero, gritó, no audible, sino psíquicamente, un sonido que se sintió como si me hubieran partido el cráneo con un mazo. La distracción le dio al doctor el tiempo que necesitaba. Su virus se cargó correctamente, y las cargas de Crayford estaban armadas y en cuenta regresiva. «¡Ya es hora de irnos!», grité por encima de los gritos psíquicos de la criatura. Pero mientras corríamos hacia la ruta de escape, Danny miró una última vez las cámaras de procesamiento. Todos esos rostros humanos suspendidos en tecnología alienígena, sus recuerdos y personalidades, archivados con un propósito incomprensible. Habíamos ganado una batalla quizá, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y en algún lugar de esas matrices cristalinas, la conciencia cosechada de 73.000 años de civilización humana estaba a punto de enfurecer. Las cargas de Crayford detonaron al llegar al pasaje de escape, pero en lugar de una explosión hubo un pulso, una onda de energía que recorrió las paredes orgánicas como la electricidad a través del agua. La criatura de la montaña se convulsionó, su ritmo respiratorio se interrumpió, y cada vena bioluminiscente se iluminó con una luz caótica. El virus del doctor se estaba programando, y también se estaba propagando. «¡Sí funcionó!», jadeó el doctor mientras la sangre goteaba de su interfaz neuronal. «Siento cómo se propaga por su red, pero la retroalimentación... ¡Oh, no!». Él se desplomó, convulsionando al sobrecargarse la tecnología alienígena injertada en su cráneo.
El inhibidor neuronal que había construido para resistir la integración lo estaba matando, mientras la conciencia colectiva del jardinero se sumía en el caos. «¡Hay que dejarlo!», instó Crayford. Pero no podía abandonar a otro hombre. Puse al doctor de pie y avanzamos a trompicones por pasajes que cambiaban rápidamente a nuestro alrededor. Las paredes orgánicas perdían su arquitectura lisa y funcional, volviendo a algo más primitivo. El virus no solo corrompía sus datos, le hacía olvidar cómo cuidar sus propios cuerpos. Detrás de nosotros, los humanos integrados gritaban. No eran solo gritos armoniosos que habíamos escuchado antes, sino auténticos gritos humanos de horror y confusión. A medida que sus mejoras alienígenas fallaban, volvían a sus personalidades originales. Docenas de personas repentinamente conscientes de lo que les habían hecho, atrapadas en cuerpos que ya no controlaban. «¡Maldita sea, la salida se está derrumbando!», gritó Daniel desde adelante. El pasaje se estrechaba y, en efecto, a medida que los espasmos agonizantes de la criatura comprimían su estructura interna, teníamos quizás 30 segundos antes de que la ruta se cerrara por completo. Empujé a golpes delante de mí y luego me volví hacia la cámara de procesamiento. A través del caos pude ver las matrices cristalinas donde se había almacenado la conciencia humana. Ahora latían erráticamente, sobrecargándose a medida que el virus corrompía los sistemas que los mantenían. Y en esa luz pulsante vi algo imposible. Las personalidades del archivo contraatacaban. 73.000 años de experiencia humana. Guerreros, científicos, artistas, agricultores, toda la sabiduría y la furia acumulada de nuestra especie se imponía a sus captores extraterrestres. Las matrices ya no eran simples dispositivos de almacenamiento, se estaban convirtiendo en armas, volviendo la tecnología del jardinero contra ellas. «¡Jake!», la voz de Crayford resonó a través desde la salida que se estrechaba. «¡Es ahora o nunca!». Yo corrí sumergiéndome en el paisaje que se cerraba justo cuando las convulsiones de la criatura alcanzaron su punto crítico. Caímos a la ladera de la montaña mientras todo el sistema de cuevas se derrumbaba hacia adentro. La muerte de este joven extraterrestre jardinero estaba transformando el paisaje que nos rodeaba, pero aún no estábamos a salvo. Los demás humanos integrados, los que no estaban atrapados dentro de la criatura moribunda, se acercaban rápidamente a nosotros. Su coordinación ahora era deficiente, sus movimientos eran erráticos, pero aún poseían mejoras alienígenas que lo hacían peligrosos. «¿Cuántas rondas nos quedan?», pregunté. «No suficientes», respondió Danny con gravedad. El doctor estaba apenas consciente. Su interfaz neuronal chispeaba y humeaba. «El virus está llegando a los demás nodos, pero se están adaptando, aprendiendo a resistirlo», dijo. Y a través del humo y el caos pude verlos, los verdaderos extraterrestres jardineros, no los juveniles gigantes, sino las formas adultas que emergían de cámaras más profundas. Eran de una belleza que me hacían lagrimear, con su geometría fluida y ángulos imposibles, pero su belleza era depredadora. Era como ver a un tiburón moverse en aguas oscuras. 17 ubicaciones, dije recordando las palabras del doctor. Si esto fuera solo un nodo, los jardineros adultos convergían hacia nuestra posición, moviéndose con una gracia que desafiaba la física. Al acercarse, los humanos integrados supervivientes se arrodillaron en adoración, pero algo fallaba con los movimientos de los extraterrestres, sutiles fallos que sugerían que el virus del doctor también los estaba afectando. «La conciencia archivada», susurró el doctor con una voz apenas audible. «No solo está corrompiendo sus datos, está afirmando su dominio». Voluntad humana contra intelecto alienígena. Uno de los jardineros adultos llegó primero. Su forma oscilaba entre materia sólida y energía pura. Cuando habló, la voz provenía de mi cabeza, pasando completamente desapercibida para mí. «Han causado daños significativos a nuestro proyecto de cultivo». «Sí, así es, ese es el punto», respondí en voz alta. «Tu resistencia es previsible, por eso preservamos tus patrones esenciales antes de la integración. Sin embargo, esta infección no se previó». La forma del jardinero parpadeó y por un instante pude ver a través de su belleza alienígena algo más oculto. Tenía miedo. Por primera vez en estos milenios,
Los agricultores cósmicos habían topado con algo que no podían controlar. Los patrones archivados afirman su función autónoma. Tus predecesores se niegan a ser eliminados, dijo. ¿Quieres decir que contraatacan? Pregunté. No, recuerdan lo que significa ser humano. Estas implicaciones me impactaron como un golpe físico. Toda persona procesada por estas cosas, toda persona cuya conciencia se había archivado durante milenios de cultivo, seguía allí, atrapado en sus matices cristalinos. Y ahora, gracias al virus del doctor, despertaban furiosos. La ladera de la montaña que nos rodeaba empezó a agrietarse al derrumbarse las estructuras subterráneas. El jardinero que estaba frente a nosotros luchaba por mantener la cohesión mientras un programa conflictiva desgarraba su conciencia. Necesitan detener inmediatamente la propagación viral, dijo el gigante. ¿O qué harán? Lo desafié. O iniciaremos los protocolos de esterilización planetaria. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Pero antes de que pudiera responder, el doctor me agarró del brazo con fuerza sorprendente. Ellos están fanfarroneando. Si esterilizan el planeta, perderán 73.000 años de muestras genéticas. Ellos prefieren arriesgarse a perder esta cosecha antes de empezar de cero. La forma del jardinero se volvía cada vez más inestable. Su hermosa geometría, corrompida por recuerdos humanos, se imponía a través de redes neuronales. Casi podía ver rostros en sus patrones cambiantes, los fantasmas acumulados de todos los que había absorbido. Se requiere obediencia, insistía, pero su voz era ahora más débil. ¡No!, dije simplemente. Ya no nos vamos a conformar. Así que detente. Terminé de hablar, y lo que sucedió después supera mi comprensión de la física. La figura del jardinero explotó hacia afuera, no en materia, sino en formación. Una cascada de datos y recuerdos nos inundó como un tsunami digital, y por un instante experimenté todo lo que él había experimentado. El cultivo de cientos de mundos, la integración de miles de especies, el trabajo lento y paciente de la agricultura cósmica, pero también experimenté algo más, la resistencia de cada conciencia humana que había absorbido. Seguían luchando y se negaban a ser borrados, insistían en su derecho a existir como individuos y no como componentes de un vasto colectivo. Los demás jardineros adultos se acercaban, pero se movían con incertidumbre. Sus formas parpadearon a medida que el virus se propagaba en la red. Algunos colapsaron por completo, dispersando su materia en espuma cuántica. Otros comenzaron a transformar sus geometrías alienígenas distorsionadas por recuerdos humanos en formas que se asemejaban a las personas que habían absorbido. «¡Está funcionando!», dijo Danny con asombro. «Están perdiendo el control, pero la victoria tuvo un precio». El paisaje que nos rodeaba se volvía cada vez más inestable a medida que la tecnología de terraformación del jardinero fallaba. La gravedad fluctuaba violentamente, provocando que las rocas cayeran hacia arriba antes de volverse a estrellar. El aire mismo se estaba volviendo tóxico a medida que los procesos atmosféricos diseñados para crear entornos compatibles con extraterrestres se descontrolaban. «Tenemos que salir de aquí, gente», dijo Crayford, pero no había dónde ir. Toda la región se estaba volviendo inhabitable a medida que el minucioso trabajo del cultivo del jardinero se desmoronaba. La interfaz neuronal del doctor finalmente falló por completo, y me miró con ojos puramente humanos por primera vez desde que lo encontramos. «El virus se propagará globalmente. Todos los nodos jardineros experimentarán la misma falla en cascada. Pero Jake, esta no es bajo ninguna manera una victoria. Es una destrucción mutua». «¿A qué te refieres?» «Los jardineros se integraron demasiado en el ecosistema terrestre. Cuando mueran, entonces ellos se llevarán al planeta con ellos. Un colapso atmosférico con anomalías gravitacionales e inestabilidad cuántica. Salvamos ahora el libre albedrío de la humanidad, pero quizás hayamos condenado el mundo que nos rodea». La realidad empezó a desmoronarse a medida que la tecnología alienígena fallaba a gran escala. El cielo se formaba de colores innombrables y el suelo bajo nuestros pies se volvía translúcido, revelando la vasta infraestructura tecnológica que los jardineros habían construido bajo la superficie del planeta. Miré a mis hombres supervivientes, Crayford, Danny y el doctor,
Me di cuenta de que estábamos presenciando algo sin precedentes, la muerte de un imperio galáctico, derribado por la obstinada negativa de la conciencia humana archivada a aceptar la extinción. Supongo que fue una forma muy humana de ganar, incluso si ganar significaba arrastrar a todos los demás con nosotros. Grabo esto desde la azotea del Centro Médico Regional Lanto, observando cómo el cielo hace cosas que los libros de física dicen que son imposibles. Han pasado 3 semanas desde el incidente en Spin, y los efectos se están extendiendo más rápido que nadie. Los jardineros están falleciendo, pero no se van en silencio. A medida que su red colapsa, la realidad misma se vuelve inestable. La gravedad funciona de manera diferente ahora, a veces más fuerte, a veces más débil, a veces lateral. La Estación Espacial Internacional tuvo que ser evacuada cuando repentinamente se encontró en una órbita decreciente alrededor de Júpiter durante 6 horas, antes de regresar a la órbita terrestre. Cranford me acompañó, Danny no y tampoco el doctor. Fueron absorbidos por la espuma cuántica cuando el nodo jardinero primario colapsó. Su materia se dispersó por dimensiones sin nombre. Dije que fue rápido, pero sigo oyendo sus voces en la estática entre las estaciones de radio. Los jefes intentaron informarme, por supuesto. El coronel Sterling voló personalmente con un equipo de especialistas que hicieron preguntas muy específicas sobre lo que habíamos visto ahí abajo, pero mis respuestas no les resultaron comprensibles. ¿Cómo puedo explicar que habíamos despertado el inconsciente colectivo de la historia humana? ¿Cómo se informa que 73.000 años de almas archivadas se rebelaron contra sus captores cósmicos? De todos modos, ellos clasificaron todo. Inventaron una nueva tapadera sobre pruebas nucleares subterráneas que salieron terriblemente mal, pero no se puede clasificar la física que se descompone, y es innegable que las fuerzas fundamentales que mantienen unida la realidad están empezando a desmoronarse. Las primeras señales aparecieron en Afganistán, donde desencadenamos la cascada. Ahora el tiempo ahí transcurre de manera diferente, a veces al revés, a veces en bucles y a veces no pasa el tiempo. Toda la gama existe en un estado de flujo temporal donde el pasado y el futuro se cruzan de maneras que hacen llorar a los fotógrafos, pero se está extendiendo. Se están recibiendo informes de incidentes similares a todo el mundo. En Nevada, cerca del Área 51, los pilotos de prueba informan que sus aeronaves ocasionalmente sobrevuelan roca sólida. En Siberia, un centro de investigación completo se retiró gradualmente del espacio-tiempo normal durante 3 días, antes de reaparecer con todo el personal 20 años más joven. Los jardineros habían sido más minuciosos de lo que creíamos. Sus raíces estaban más arraigadas en nuestra realidad de lo que nadie sospecha. Al morir se llevan consigo las leyes de la física. Últimamente he estado pensando en Ace, en su transformación y sus últimas palabras. Dijo que los jardineros habían cuidado este mundo durante 73.000 años, pero ahora me pregunto si no eran prisioneros también, atrapados por su propio éxito, atados a un ciclo de cultivo del que no pueden escapar. Esta ironía no se escapa. Luchamos por la libertad humana y ganamos, pero la victoria significó destruir el mismísimo entramado que hace posible la vida compleja. Los jardineros son agricultores cósmicos, pero también eran ingenieros cósmicos que mantienen el delicado equilibrio que mantiene estable la realidad. Sin ellos, la entropía se acelera. El universo está recordando cómo ser caótico. Crawford nos visita a veces. No hablamos mucho de lo que pasó allá abajo, pero ambos sabemos lo que se avecina. La disolución cuántica alcanzará la masa crítica en años, quizás meses. La realidad se derrumbará en algo más simple, más fundamental, algo que no requiere un mantenimiento minucioso. He dejado de tomar mi medicación ahora. Las quemaduras en mi piel, las que no se detectan en los escáneres médicos, han empezado a latir al ritmo de las leyes de la física que se están deteriorando. A veces creo escuchar voces en esos fragmentos palpitantes de la conciencia archivada que ayudamos a liberar. Creo que nos agradecen por elegir la extinción en lugar de la esclavitud, por demostrar que los humanos preferimos destruir el universo antes de renunciar a nuestra libertad. Afuera de mi ventana puedo ver cómo las estrellas apagan una a una, desapareciendo a medida que la infraestructura cósmica se derrumba, pero no desaparecen al azar. Están deletreando palabras en idiomas anteriores al habla humana, mensajes de los jardineros moribundos a cualquier inteligencia que herede este cosmos roto.
De alguna manera ahora puedo leerlos. Las quemaduras en mi piel me han enseñado su escritura antigua. El último mensaje que brilla contra el cielo moribundo es simple. Humanos, ustedes eligieron bien. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.